Hay algo que los grandes medios de comunicación, en Washington, en Nueva York, en los centros de poder del mundo anglosajón, simplemente se niegan a analizar con la profundidad que merece. Y es esto: México, la nación que comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, la nación que durante décadas fue tratada como un patio trasero económico, como un mercado cautivo, como un socio que no tenía otra opción más que obedecer. Esa misma nación está ejecutando uno de los movimientos geopolíticos más audaces que hemos visto en el hemisferio occidental en los últimos 30 años. Claudia Sheinbaum no es simplemente una presidenta administrando la herencia de López Obrador. Está construyendo activamente una arquitectura de soberanía económica que desafía directamente la lógica del dominio estadounidense sobre América Latina. Y Donald Trump lo sabe, lo siente, y por eso está furioso. Porque lo que México está haciendo con Europa no es simplemente comercio. Es una declaración estratégica. Es un mensaje cifrado para Washington que dice: ya no somos rehenes de su voluntad. Permítanme explicarles la mecánica de lo que está ocurriendo, porque los detalles importan enormemente cuando estamos hablando de reconfiguración del poder global. El acuerdo global entre México y la Unión Europea, conocido como TLC-UEM en su versión modernizada, no es simplemente un tratado comercial. Es un instrumento de diversificación estratégica que México ha estado negociando con paciencia quirúrgica, precisamente porque sabía que llegaría un momento como este, un momento en que Washington decidiera usar el acceso al mercado estadounidense como arma de coerción. Cuando Trump llegó al poder con su agenda de aranceles, con su retórica de América primero, con sus amenazas constantes sobre el TEMEC, México ya tenía en construcción una salida alternativa. Y esa salida se llama Europa, se llama diversificación, se llama soberanía real, no la soberanía nominal que se declara en los discursos, sino la soberanía que se construye con rutas comerciales alternativas, con inversión extranjera de múltiples fuentes, con la capacidad real de decirle a Washington: podemos sobrevivir sin su favor. La rabia de Trump ante este movimiento no es irracional desde su propia perspectiva. Él entiende el juego de poder. Entiende que si México consolida su relación con la Unión Europea, si logra que una proporción significativa de su comercio exterior fluya hacia mercados europeos, entonces las amenazas arancelarias de Washington pierden su filo. Pierden su capacidad de doler lo suficiente como para forzar la obediencia. Y eso, para una administración que ha convertido la coerción económica en el instrumento central de su política exterior, es una pérdida estratégica de proporciones mayúsculas. No estamos hablando de heridas de amor propio, estamos hablando de la erosión real de un mecanismo de control que Estados Unidos ha utilizado durante décadas para mantener a México dentro de una órbita de dependencia funcional. Si este análisis te está dando acceso a una perspectiva que no encontrarás en la televisión convencional ni en los titulares de los grandes periódicos, te pido que le des me gusta a este video ahora mismo, porque esa acción simple le dice al algoritmo que existe una audiencia para el pensamiento estratégico serio, para el análisis que no está filtrado por las agendas de los grandes medios corporativos. Lo que Washington se niega a calcular es el efecto multiplicador que tiene la iniciativa mexicana sobre el resto de América Latina. Porque cuando México, el gigante del norte latinoamericano, el país con el PIB más grande de la región hispanohablante, cuando ese país demuestra que es posible construir una arquitectura de relaciones económicas que no gire exclusivamente alrededor del sol estadounidense, envía una señal poderosa a Brasilia, a Bogotá, a Santiago, a Buenos Aires. Envía la señal de que la dependencia no es un destino inevitable, es una elección política. Y las elecciones políticas pueden cambiarse. Esta es la dimensión que los analistas de Washington tienden a minimizar, porque reconocerla significaría admitir que el modelo de dominación hemisférica que han construido pacientemente desde la doctrina Monroe hasta el día de hoy, tiene fisuras estructurales que se están ensanchando. Ahora bien, aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente compleja, verdaderamente reveladora de las contradicciones internas de la política exterior estadounidense contemporánea. Porque al mismo tiempo que Trump está furioso con México por su acercamiento a Europa,
hay otra dinámica que está generando tensiones en una dirección completamente diferente: Cuba. La isla que durante más de 6 décadas ha sido el objeto de uno de los experimentos de coerción económica más prolongados y documentados de la historia moderna. Las tensiones que rodean a Cuba en este momento no son simplemente una continuación del viejo conflicto de la Guerra Fría, son el reflejo de algo más profundo: la incapacidad de Estados Unidos para actualizar su comprensión del Caribe y de América Latina en general como espacios geopolíticos que han evolucionado dramáticamente, mientras Washington seguía mirando al sur con los mismos lentes ideológicos de 1962. La pregunta que México obliga a hacerse a toda la región, y que Cuba plantea desde su propia posición de resistencia prolongada, es esta: ¿tiene el mundo una responsabilidad moral de construir arquitecturas de relaciones internacionales que protejan a las naciones pequeñas y medianas del uso unilateral de la coerción económica por parte de las grandes potencias? Y quiero que reflexionen sobre esto, y que compartan sus respuestas en los comentarios, porque no hay una respuesta simple ni unívoca a esta pregunta. Hay personas de buena fe que dirán que las sanciones y los aranceles son herramientas legítimas de la política exterior soberana de cualquier nación. Y hay personas igualmente serias que argumentarán que cuando esas herramientas se usan sistemáticamente para asfixiar a poblaciones enteras, para forzar cambios de régimen, para castigar a naciones por ejercer su soberanía en formas que no complacen al poder dominante, entonces estamos ante algo que debería ser sometido a un escrutinio moral mucho más riguroso. Déjenme llevarlos ahora al corazón de la mecánica geopolítica que está operando detrás de estos movimientos, porque hay una lógica sistémica que conecta el acercamiento de México a Europa con las tensiones en torno a Cuba, y esa lógica tiene que ver con la naturaleza del momento histórico que estamos viviendo. Estamos en un periodo de transición de un orden unipolar, construido sobre la primacía absoluta del poder estadounidense después del colapso soviético, hacia un orden multipolar cuyas arquitecturas definitivas todavía están siendo negociadas, todavía están siendo construidas ladrillo a ladrillo, acuerdo por acuerdo, ruta comercial por ruta comercial. Y en ese contexto de transición, cada movimiento importa. Cada acuerdo que México firma con Europa es un ladrillo en la arquitectura del nuevo orden. Cada vez que una nación latinoamericana diversifica sus fuentes de inversión y de comercio, está contribuyendo a la construcción de un mundo donde el poder está más distribuido, donde las opciones están más abiertas, donde la coerción unilateral es menos efectiva. Lo que los estrategas en Washington están calculando ahora mismo, aunque no lo admitan públicamente, es si tienen la capacidad y la voluntad de responder a este movimiento mexicano con algo más que retórica y amenazas. Y aquí es donde la situación se pone verdaderamente interesante desde el punto de vista estratégico. Porque Trump tiene herramientas, tiene la capacidad de imponer aranceles, tiene la capacidad de amenazar con revisar o abandonar el TEMEC, tiene la capacidad de politizar los flujos de remesas que representan para México una fuente de ingresos que rivaliza con el turismo y la inversión extranjera directa combinados. Pero cada una de esas herramientas tiene costos para la economía estadounidense, costos para las empresas americanas que tienen cadenas de valor profundamente integradas con México, costos para los consumidores estadounidenses que verían subir los precios de miles de productos. Y esos costos son el límite real del poder de coerción de Washington. No es el derecho internacional, no es la moral, es el cálculo de costo-beneficio que eventualmente frena incluso a las administraciones más agresivas. La inteligencia estratégica que México está demostrando en este momento histórico consiste precisamente en entender ese límite y en construir sus movimientos dentro de esa zona de relativa seguridad. Sheinbaum no está provocando a Washington de manera frontal, no está haciendo declaraciones incendiarias, no está rompiendo el TEMEC ni expulsando embajadores. Está construyendo alternativas con calma, con paciencia, con la disciplina estratégica que caracteriza a los actores que piensan en horizontes temporales de décadas, no de ciclos electorales de 4 años. Y esa diferencia de horizontes temporales es quizás la asimetría más importante en este juego de poder. México está pensando en qué tipo de nación quiere ser en 2040, en 2050.
Washington está pensando en las elecciones de medio término, en los titulares de mañana, en la reacción de la base electoral de Trump ante cualquier percepción de debilidad. Si estás siguiendo este análisis y entiendes que lo que estamos describiendo no es simplemente una disputa comercial, sino una reconfiguración fundamental del poder en el hemisferio occidental, te pido que te suscribas a este canal ahora mismo, porque los movimientos que estamos viendo hoy son apenas el preludio de transformaciones mucho más profundas que se acelerarán en los próximos meses y años. Y necesitas estar en posición de entenderlas cuando ocurran, no intentar comprenderlas después del hecho. Lo que ningún analista del establishment estadounidense quiere articular claramente es que la furia de Trump ante el acercamiento México-Europa revela una verdad incómoda sobre la naturaleza del poder americano en este momento histórico. Y esa verdad es esta: la capacidad de Estados Unidos para usar la dependencia económica como herramienta de control político está disminuyendo, no porque Estados Unidos sea débil en términos absolutos, sino porque el mundo ha cambiado. Las alternativas se han multiplicado. China ha construido rutas de inversión y comercio que no existían hace 20 años. Europa ha afirmado su voluntad de tener relaciones independientes con América Latina. Los mecanismos de financiamiento del sur global se han diversificado. Y en ese contexto de multiplicación de opciones, el monopolio de la coerción económica que Washington disfrutó durante décadas simplemente ya no existe de la misma manera. Cuba, en este contexto, representa algo específico y simbólicamente muy poderoso. Representa la demostración de que incluso la nación más pequeña, incluso la más sometida a décadas de presión económica sistemática, puede mantener su orientación política independiente cuando tiene suficiente determinación y cuando encuentra suficiente apoyo en las grietas y márgenes del sistema internacional. No estoy romantizando la situación cubana. Las condiciones de vida en Cuba son difíciles. El bloqueo ha causado sufrimiento real a poblaciones reales. Pero lo que Cuba demuestra estratégicamente es que la coerción económica, incluso aplicada con la intensidad y la duración con que Estados Unidos la ha aplicado contra la isla, no garantiza el resultado político que busca. Y esa demostración tiene implicaciones que van mucho más allá del Caribe. Las tensiones que rodean a Cuba en este momento tienen que ver con la incapacidad de la administración Trump de cerrar ese capítulo de fracaso de la coerción sin admitir que es un fracaso. Y esa incapacidad psicológica y política de admitir el fracaso de una herramienta que se ha usado durante 60 años es lo que genera las tensiones adicionales que estamos viendo. Porque en lugar de recalibrar la estrategia, en lugar de reconocer que el aislamiento de Cuba ha fallado en sus objetivos declarados mientras ha tenido éxito únicamente en causar sufrimiento humano, la tendencia dentro de ciertos círculos de poder en Washington es intensificar la presión, doblar la apuesta, como si más de lo mismo pudiera producir resultados diferentes. El veredicto que les ofrezco al final de este análisis es el siguiente. Lo que estamos presenciando con México y Europa, con las tensiones en torno a Cuba, con la reconfiguración más amplia de las relaciones de poder en el hemisferio occidental, no es un conjunto de eventos aislados que pueden ser comprendidos como noticias individuales. Es la manifestación visible de una transformación sistémica profunda en la que el orden internacional que emergió del fin de la Guerra Fría está siendo sustituido por algo nuevo, algo cuyas formas definitivas todavía no podemos ver con claridad, pero cuyos contornos están comenzando a emerger. México está eligiendo activamente ser un actor en la construcción de ese nuevo orden, no simplemente un objeto de las decisiones de otros. Esa elección tiene consecuencias que se sentirán durante generaciones, y Washington, atrapado en sus viejos paradigmas, en su vieja lógica de dominación hemisférica, está llegando tarde a la comprensión de lo que realmente está en juego. Si este análisis te ha dado perspectivas que no encontrarás en los medios convencionales, tienes una responsabilidad: compartir este video con las personas en tu vida que se preocupan por entender el mundo real, no la versión simplificada y conveniente que nos venden quienes tienen interés en que no veamos la arquitectura completa del poder global. El conocimiento que no se comparte no cambia nada. El análisis que permanece aislado no construye la comprensión colectiva que necesitamos para navegar este momento histórico con algo más que confusión y resignación,
comparte este video, que llegue a quienes están dispuestos a pensar con seriedad sobre el mundo que se está construyendo delante de nuestros ojos.